Amén. Bueno, vamos a comenzar con este tema que se llama las trampas del patriarcado y en verdad es bastante informativo, quizás para algunos pueda ser algo, este, quizás que ya hayamos visto, quizás algún tema que ya dominemos a plenitud, pero me gustaría que pudiéramos también compartir y, y poder comparar algunas informaciones que tenemos y vamos a ver en esta meditación, ¿sí? Cuando hablamos del patriarcado, nosotros comprendemos que es un sistema social eh, en el que los hombres tienen el poder y control de la mayoría de los aspectos de la vida. Y sí es un sistema social, como ya había mencionado, que su foco es perpetuar la desigualdad de género. Y las trampas del patriarcado, que es lo que nosotros vamos a hablar hoy día, son aquellos mecanismos que utiliza el patriarcado para poder perpetuarse en el poder, por así decirlo, ¿no? Poder mantener su estructura. Me gustaría poder preguntar a ustedes, me puedan ayudar, cuando leemos esta frase, trampas del patriarcado, ¿qué se les viene a la mente? ¿Cuáles consideran ustedes que son esas trampas o forman parte de las trampas del patriarcado? Una es habernos convencido que las cosas tienen que ser así, que no hay otra. Ok, sí, me gusta, correcto, Que necesitamos de un hombre para ser valoradas y ser felices. correcto, correcto. ¿Alguna otra? Pensar que podemos cambiar un sistema sin efectuar un cambio personal. Ok, ok, perfecto. ¿Otra? Que no es tan malo, en realidad está bastante bien pensado. ¿Cómo así, Graciela? ¿Puedes profundizar un poco esa idea? Claro, nos convencen de que en realidad no está tan mal ese sistema, que en realidad está todo como debería de ser, o sea que está bien, está todo en su lugar, o sea, y nos convencen. Claro. Yendo a temas biológicos, temas sociales, ok, ya. ¿Algún otro? El cumplir estereotipos. Perfecto, correcto. Bueno, Lo que, todo lo que... lo que ¿Sí? decía Edurne de que solas no vamos a llegar a ningún lado, que solamente con un hombre al lado podemos llegar. Correcto, correcto. Y es algo que tú mencionabas ayer, ¿no? En la, en la clase de ayer, en tu participación, que prácticamente la mujer, os ha vendido la idea de que la mujer es cuando está unida a un hombre, ¿no? Porque en cierta forma se identifica con el apellido del hombre, entonces el hombre es el que le da ese ser como tal, esa pertenencia en la sociedad. Eso se ha vendido Esa, bastante. hasta la identidad es tremendo. Ujú, correcto, correcto. Mira, todos los puntos que han indicado han sido, es así, es una realidad y lo vamos a ir escudriñando un poco en el transcurso de la meditación. Y uno de los puntos que vamos a tocar cuatro aspectos de estas trampas del patriarcado y vamos a ver que en cada una de ellas vamos a encontrar todo esto que hemos estado mencionando. Esas cuatro son la discriminación en el lugar de trabajo, expectativas de género, así como había dicho Matías, también vamos a tocar el aspecto político, el liderazgo masculino y la cultura de la victimización, ¿sí? Este,
El tema de la discriminación en el trabajo es un punto y lo que hice traer a colación porque lo hemos tocado en otras meditaciones donde hablamos sobre la brecha salarial y, y me parece que lo hemos hablado un poco general, pero no lo habíamos eh, puesto a nivel de números, ¿no? Entonces, por eso mi idea es que lo podamos ver el día de hoy. Y me pasó algo interesante esta semana, que de hecho iba en el metro esta semana y en el metro colocan como publicidades, ¿no? Y aquí en Chile están viendo la opción de poder pedir un préstamo a los fondos de ahorro. Entonces eso está en discusión, un autopréstamo. Entonces en esa noticia que vi en el metro hablaba sobre los porcentajes de ahorro que había en la población, obviamente jubilada, ¿sí? Y recuerdo que yo iba subiendo unas escaleras y tocaron el punto del porcentaje de cuánto tienen ahorrado las mujeres y cuánto tienen ahorrado los hombres, y en realidad es bastante considerable la diferencia, ¿no? Entonces aquí vemos también, eso lo vamos a ver ahorita, en la discriminación en el lugar del trabajo. Aquí le traigo unos números según un informe de la Organización Internacional del Trabajo en el 2020, ¿sí? Que las mujeres ganan un 16% menos que los hombres en promedio. Eso es una realidad. Y además de eso, en algunos países la brecha salarial es aún mayor. Por ejemplo, según informes del Instituto Nacional de Estadística de España, en 2020 la brecha salarial entre hombres y mujeres fue del 21%, 21,9%. En Estados Unidos la brecha salarial es del 18,7% según la Oficina de Estadística Laborales. Y aquí iba al punto que les estaba mencionando, y es que en relación a los ahorros, ¿cuánto tiene ahorrado una mujer en su pensión y cuánto tiene un ahorro, cuánto es el promedio del saldo que tienen los hombres? Esto nos dice, eso lo saqué de una página aquí en Chile, que tenía este artículo de todos los fondos de ahorro, y dice que las mujeres promedian un saldo para la pensión de 20 millones y los hombres promedian un saldo para las pensiones de 50 millones, ¿no? Entonces yo estaba investigando de, de por qué existe esta diferencia, ¿no? Y uno de los aspectos que se menciona es también la cantidad de años cotizando, ¿sí? Que, que es una realidad, ¿sí? Por lo general, las mujeres se jubilan 5 años antes que los hombres, en cierta mayoría de países, ¿no? Pero aparte de eso, a, también se debe al salario, al sueldo que las mujeres en cierta medida perciben. Entonces, nosotros podemos encontrar que esta diferencia la vemos en la brecha salarial de género, que los hombres tienden a ganar más que, que las mujeres. También vemos el punto de las carreras laborales interrumpidas por el cuidado de los niños, porque algún familiar se enferma, y eso reduce el tiempo de la cotización de la mujer. También otro aspecto que se toca es el más trabajos en tiempo parciales. Hay muchas mujeres que por lo general trabajan este, jornada part-time, entonces por lo general tienen un sueldo menor y cotizan menos y por eso promedian un saldo de pensiones menor. Y bueno, también otros aspectos es la esperanza de vida, que las mujeres suelen vivir más que los hombres, y también la discriminación estructural. ¿Iban a comentar algo? Sí, Sí. acá en Colombia crearon una figura de la contratación de servicios y contratan al personal, em, más que todo las mujeres, solo por 3 meses, para negarles pues el derecho a la pensión y para no tener
para no tener pues a generar una estabilidad laboral para las personas. Claro, O Yo sea quería... que Solange, lo que pasa es que lo que ganan es por contratación de servicio es muy mínimo, no llegan ni al mínimo. Entonces eso lo hacen para que no puedan lograr una pensión, para que no tengan una pensión. claro. Graciela, ¿ibas a Sí, hablar o...? Ah, sí, sí, cortito. Aquí, si bien nos jubilamos a la misma edad, este, y con respecto al mismo trabajo, las mujeres ganan un 20% menos. También lo que puede contribuir allí en esa diferencia, también es que los cargos de mayor jerarquía los ocupan los hombres. Entonces también por eso ganan más. Entonces, es doble la discriminación. Por un lado, al mismo trabajo, 20% menos, y además no tienen acceso, tanto como los hombres, a los cargos de jerarquía. Y correcto. también hay que considerar el hecho de que cuando la mujer ejerce el trabajo, o sea, trabaja, también invierte mucho en lo que es la casa. No es, o sea, su propio salario es invertido, digamos, ¿no? Entonces le resta muy, muy poco para un ahorro, digamos. Claro. ¿Algún otro comentario? Kelvin, Ah, Ya. dale, Ok, César. ¿verdad? César. ok. El tema es también, no es tanto de que no tengan posiciones en, por ejemplo, CEO o altos cargos, no es eso tanto el punto, sino que ya desde el principio a ellas ya se les ha impedido acceder a eso. ¿Por qué? Porque inclusive desde la misma universidad no se incentivan el tipo de carreras, digamos, para llegar a esos cargos administrativos elevados. En el caso de las mujeres, no las incentivan a tomar esas carreras, primero. Segundo, por ejemplo, aquí en América Latina, el tema del embarazo precoz, el tema de que o tienes que trabajar, no sé, en el ramo de los servicios, digamos, o limpiando o atendiendo en un local comercial, lo que sea, la mayoría son mujeres. ¿Por qué? Pues porque así es como la misma cultura las constriñó ya, y por lo menos aquí en Colombia, la parte de los servicios, quien te atiende en la caja, lo que sea, la gran mayoría son mujeres. Es como que si no se incentiva a que ellas tengan un cargo administrativo alto desde el principio, desde que son niñas. Así que yo creo que ya desde ahí está Que llora el problema. Perfecto. Sé que Edita iba a comentar algo, pero quería agregar algo al comentario de César. Y lo que tú mencionas tiene como nombre lo que es la segregación ocupacional, que se refiere a la concentración de hombres y mujeres en diferentes sectores y ocupaciones laborales, ¿no? Y en la mayoría, como tú mencionabas, en la mayoría de países, las mujeres suelen estar sobre representadas en ocupaciones de atención o lo que llaman ocupaciones femeninas, que son cuidados de ancianos, trabajos de limpieza, bien orientados al género, y en su contraparte, en lo masculino, está sobre representado por trabajos de ocupaciones masculinas que van orientados a la ingeniería, la construcción, la tecnología, los CEO, administración. Entonces ahí es donde se ve esa gran diferencia. Sí. Edith, ¿ibas a mencionar algo? Cindy creo que era. Ah, Cindy, disculpa. Hola. Ahí se me olvidó. Mentira. No, bueno, ahora que César me hizo recordar de los estudios, ahora en este gobierno que estamos, hicieron una campaña para hacer doctorado donde por ser mujer te dan 10 puntos, por hacer algún tipo de, o sea, de raza, afro y eso, indígena, te dan 10 puntos más por haber nacido en departamentos como menos favorecidos, otros 10 puntos más. Entonces mi esposo él quería hacer, inscribirse en la campaña del doctorado y anoche me dice, yo voy a desistir de eso porque eso
por ser mujer, o sea, se siente como atacado. No, ese es para que uno no gane, que no sé qué, y estaba enojado por eso, porque le brinda como unas, o sea, está incentivando a otras, y sí le explicaba eso, amor, pero es que están incentivando porque es que las mujeres se inscriben menos, participan menos y casi siempre esos estudios muy especializados no lo hacen. Son muy, o sea, son muy poquitas. Entonces, eso es lo que busca. No, sí, yo mejor espero en la próxima, que Claro, sea más para todo el mundo. claro. Pero eso no era lo que iba a comentar al principio. Espérate, es que no me acuerdo. Yo Ibas a después que hablar sobre las recuerde. brechas, de cómo afecta. Ah, sí. Este. Bueno, el punto que yo iba a decir era este, que la igualdad en el trabajo empieza desde el hogar, porque es que, por ejemplo, uno tiene que trabajar igual o más que la pareja, que el hombre, y también le asumen y le agregan las responsabilidades de la casa. O sea, si algo sale mal en la casa, la culpa es de uno, ya. Por ejemplo, si cortaron un servicio o el niño va mal en el colegio o hay falta de atención, entonces la culpa es de la mujer. Por ejemplo, aquí por lo general en las familias, eh, por ejemplo, que hay médicos y no hay médicos, los hombres se van a especializar y lo ven súper bien que se vayan y dejen a los hijos con las mamás y la mamá lo cuida mientras esa persona se va a especializar tantos años por fuera o dentro del país, pero en un lugar distinto. Pero aquí, aquí cuando es uno, entonces ya cambia la cosa, vas a dejar abandonado el hogar, tu marido te va a pegar cacho, o sea, son muchas cosas que, o sea, te va a hacer infiel, son muchas cosas que van como atacando y uno mismo se va como recriminando. Entonces, eso era lo que yo quería decir, que desde ese punto de partida ya hay una desigualdad, ¿ya? O sea, desde la raíz en el hogar ya hay una desigualdad en ese sentido, porque yo siento que hacen una sobrecarga mental, emocional, física, que termina uno agotándose y no queriendo nada. Perfecto. Qué buen punto el que tú mencionas, porque yo iba a hablar un poquito sobre lo que es el techo de cristal, este, y podríamos incluir, ¿no? Me atrevería a incluir que esa metáfora del techo de cristal va un poco orientado al ejemplo que tú mencionaste, ¿no? Porque el techo de cristal es esa metáfora que se utiliza para describir la barrera invisible, que limita el acceso profesional, en realidad, a las mujeres en el mundo laboral, ¿no? Son un conjunto de obstáculos que se ocupan y también prejuicios para impedir que las mujeres alcancen cargos de alta jerarquía, ¿no? Empresarial y también político y social. Y es prácticamente lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Que si un hombre toma la decisión de poder hacer un posgrado, quizás fuera del país, o quizás movilizarse a otro estado del mismo país, se le ve y se le aplaude porque es una oportunidad para el crecimiento personal y quizás va a brindar un mayor aporte en su casa, ¿no? Pero si lo hace la mujer, esto considerando que la pareja tiene hijos, entonces ahí empiezan los prejuicios de cómo ella se va a dignar a desatender el hogar y quizás hasta desatender a los hijos. ¿Dónde entonces van a quedar los hijos? Pasan a un segundo plano. Ella está prefiriendo su carrera profesional que a sus hijos. Entonces empieza ese cuestionamiento hacia la mujer que hace que en cierta forma frene su avance profesional. Y no solamente en el ámbito profesional, sino también en varios ámbitos. ¿Algún otro comentario? No, hasta ahora muy bien. Hasta ahora bien. Ya, perfecto. Este, vamos a pasar al segundo punto, que son las expectativas de género, ¿sí? Aquí tomé algunas y una de las expectativas, disculpen, es que la mujer debe ser una buena esposa y buena madre. Esa es una, ¿no? Se espera que sean cuidadoras, que sean responsables en la crianza de los hijos
y el cuidado del hogar, ¿no? Es un poco de lo que hemos mencionado, ¿no? Si la mujer en cierta forma socialmente se considera que ha descuidado uno de estos aspectos, empieza la crítica, el prejuicio y el ataque. Este, y donde vemos la ruptura acá, y es que si el hombre hace hace exactamente las mismas acciones, no tiene el mismo cuestionamiento que las mismas mujeres, ¿no? Otra expectativa de género es que deben ser atractivas y preocuparse por su apariencia física, ¿no? Y se espera que se vistan de manera femenina, se maquillen y estén en forma. Otras expectativas de género es que sean emocionales y empáticas, que las mujeres son a menudo vistas como más emocionales que los hombres y se espera que sean empáticas y que cuiden las necesidades emocionales de los demás. Yo creo que también aquí este, va un poco a lo que también se mencionaba ayer de esa postura de que la mujer socialmente tiene un rol secundario de apoyo hacia el hombre, ¿no? Entonces que la mujer tiene que estar allí activa para poder cuidar hasta, no solamente en el hogar, sino también todas las necesidades emocionales de su pareja, ¿no? Otra expectativa de género, que sean sumisas y que eviten conflictos, ¿sí? Las mujeres pueden enfrentar presiones para evitar el conflicto y ser sumisas en situaciones sociales y laborales. Eh, y deben ser trabajadoras y ambiciosas, pero sin descuidar a la familia. Eh, Esto es una cosa que una vez yo me estaba hablando con una persona en relación a una publicación de Facebook y esa persona mencionaba que hay ciertos roles de género preexistentes en el hogar, ¿sí? Este, que las mujeres son para estar en casa y cumplir con sus responsabilidades en el hogar y el hombre está como proveedor. Pero cuando estábamos profundizando ese aspecto, entonces él dice que la palabra ayudar en el hogar está bien porque hay que repartirse en cierta forma algunas responsabilidades, pero esa palabra de ayudar en el hogar o lo que se utiliza por el patriarcado en varios aspectos, es como para quitarse un poco el peso, porque si nos vamos al pasado y si nos vamos bien marcados a lo que eran los roles de género, la mujer se quedaba en casa y quien proveía 100% del hogar era el hombre. Luego ahorita vemos cómo ha avanzado la sociedad y un hogar no puede ser mantenido por una sola persona. Entonces, a las mujeres efectivamente se le empezó a dar ciertas libertades. Esta idea bajo un contexto de un hogar machista, ¿no? Eh, Donde la mujer en sí empieza a tener un poquito más de responsabilidades en el hogar a nivel laboral porque no está alcanzando el dinero. Entonces, este, yo hablaba eso con esta persona de que eso de que ahora la mujer salga y que ahora hay ciertas libertades para las mujeres orientado a la misma necesidad que el hombre no puede proveer, ¿no? Entonces, si él tenía una postura bien machista de que las mujeres solamente sirven para hacer funciones domésticas, entonces él debería hacer todo lo posible para mantener el hogar. No sé si me voy a entender con la idea, ¿no? Quería tocar ese punto Sí, para... ¿Sí? sí entendí. Sí, es como que la necesidad obliga. Sí. Entonces, en cierta forma, el patriarcado o el machismo ha permitido, ¿no? Esas libertades de las mujeres para poder salir y tener trabajo, también porque la necesidad ha apretado bastante, ¿no? Todo bien mientras sigas haciendo lo que hacías antes. Todo bien mientras sigas haciendo lo que hacías antes, correcto, correcto. Kelvin, ¿Sí? fíjate que esta semana estaba leyendo un libro de la, de la feminista Bell Hooks y un libro que ella que se llama El feminismo es para todo el mundo.
y ella hablaba, en el primer capítulo, ella hablaba respecto a esto, de cómo en los 70 las feministas, reformistas, nosotros podríamos decir liberales, buscaban en un inicio esa igualdad salarial, buscaban esa igualdad en el trabajo, pero ella habla y dice de que el feminismo en sí, lo que ellas buscaban era antihombres, era un feminismo antihombres, porque buscaba ser igual a los hombres, reconocidas en eso, pero al final fueron entrampadas porque igual lograron eso, lograron tener un trabajo fuera de casa, más de estar subordinadas porque era lo que querían hacer. Y parece que al patriarcado le gustó la idea de que ellas sí trabajaran, sin embargo, mientras no salieran del mismo sistema. Ujú. Ellas podían trabajar, pero permanecían dentro del sistema. Y esa era la crítica fuerte que tenía el feminismo radical. Y eso, por eso el feminismo radical está en contra de todo eso. No era así, no era ese el ideal que buscaban las feministas radicales, porque seguías perpetuando esa idea de tener un doble trabajo. Entonces ellas lo que fueron entrampadas, porque Ujú. ya sí podían trabajar afuera, pero mientras seguían perpetuando esos roles en la casa, o sea que era más que todo doble trabajo. Claro, tal Claro, lo que cual. hicieron fue sumar responsabilidades, ¿no? Ujú. Y no, nunca intercambiaron, solo sumaron responsabilidades las mujeres. Yo creo que por eso es que a veces las enfermedades mentales es mayor en las mujeres, porque es que la carga es altísima y la que no sale a trabajar también recibe una carga alta porque tiene esa presión y esa dependencia económica. Yo he conocido muchas parejas, muchas mujeres que ya no quieren más estar con esa persona, pero no se atreven a separarse porque entonces dicen de que voy a vivir. Sí. En el Sobre artículo todo como en las generaciones de mis papás. O correcto. sea, ya eso se ha ido bajando, ya es rara la mujer que es dependiente. Sí. En el artículo que me dio para Minder hay un ejemplo relacionado a lo que tú mencionas, de que muchas mujeres mm, seguían perpetuando el patriarcado por ese temor a que si se divorciaban de su marido, iban a perder una pensión o un sostén económico. Entonces, por no perder ese sostén económico, seguían en el mismo sistema. Que eso al final lo que iba a causar era, em, por ejemplo, depresión, tristeza, desánimo, como resignación. Sí. O sea, yo a veces veo muchas personas, muchas mujeres que, o sea, no se atreven a nada porque sienten que no son capaces de nada. O sea, dile, no, pero vamos, un emprendimiento, algo, no, yo no sirvo para eso, yo no puedo, él es el que manda, ¿sí me entienden? No se atreven a nada. Es una cosa difícil Sí, es y es difícil. mental. Es como la moraleja, lo que, no sé si han ido, ahora no recuerdo bien, que es como un elefante que cree que está amarrado y encadenado siempre y cuando le sueltan la cadena no se va porque él cree que todavía está encadenado. O Tal sea, cual. no es capaz de, así. Exactamente, sí, yo iba a tocar ese punto. Que efectivamente toda esta idea del patriarcado y, y del feminismo en el ramo de las mujeres es eso, es la metáfora del elefante, ¿no? Que la metáfora consiste en este elefante pequeño que cuando es pequeño le atan la pata a una viga y él intenta forcejea, pero como es pequeño no puede salir. Y aún así cuando crece, aunque la viga es muy delgada, él quedó con la idea en la cabeza de que no puede liberarse. No sé, aunque tiene los medios para poder liberarse, porque tiene la fuerza, su mente no lo permite, porque tiene un bloqueo mental que no permite que avance o que crezca. Que era un poco
lo que mencionaba y tenía ahí como alcance al comentario que hizo Ediurne el día de ayer, que a pesar de que con esta idea cuando llegó el mensaje, las mujeres se sintieron empoderadas y sintieron que se les quitó un grillete, que se sentían liberadas, pero aún así se sienten presas, porque ese apreciamiento mm, es algo mental y es cosas que hay que ir trabajando a nivel interno para salir de allí. Porque yo discutía con una persona hace una semana y él me decía eh, que a nivel constitucional los derechos entre el hombre y la mujer eran los mismos, ¿no? En cierta medida. Pero es que ahora la lucha no es solamente por papel, sino por las mentes, por las conductas, por cómo estamos nosotros en nuestros núcleos familiares, cómo estamos nosotros como sociedad, que tratamos de perpetuar este sistema del patriarcado y de opresión y de permanencia en el poder de los hombres. Es esa la diferencia. Eh, y en relación a las mujeres, es tratar de romper esa cadena o esa prisión mental que en cierta forma hay por tantos años, en el cual se nos ha enseñado y se nos ha inculcado o amaestrado de que debemos seguir ese camino, que es el camino, como decía Graciela, el plan ideal o lo mejor, por así decirlo. Vamos a hablar ahora sobre la política y el liderazgo femenino. Digo, el liderazgo masculino, disculpe. Y traigo acá unos números que me llamaron la atención. Este informe es del Desarrollo Humano de las Naciones Unidas y nos dice que el 25% de las mujeres ocupan los escaños parlamentarios a nivel mundial, ¿sí? Que los hombres tienen una presencia en los escaños parlamentarios dominante de un 75%. Eh, también nos dice este informe, que el 22% de los ministros de gobierno, solo el 22% de los ministros de gobierno son mujeres. Y que solo el 24% de los miembros de gabinete son mujeres. Entonces, a pesar de que existe un avance, aún no hemos Perdón. llegado a ese punto equitativo. ¿Sí? No, perdón, estaba el micrófono encendido. Ya. Perdón, ya que hicieron la pausa, yo quería comentar porque lo iba a decir en el punto anterior, pero todavía cabe. Y ese es uno de los temas más difíciles porque es a lo que mucha gente se aferra de que no, pero ya tenemos las leyes y ya, pero hay una diferencia tan grande entre lo que son las leyes, la letra de la ley y lo que es la aplicación, que entonces mucha gente o muchos hombres dicen, bueno, ¿qué más piden? ¿Qué más piden? Ya tienen todo, ya están las leyes, ¿verdad? Sí, pero no se aplican. Correcto. Claro, Tal- perdón, Kelly. Sí. Voy a hacer un comentario en base a lo que acaba de decir Graciela. Es fácil para ellos decir simplemente ya están las leyes, pero a ver si invirtamos los papeles, si son las mujeres las que tienen el trabajo y los hombres los derechos de ellos están siendo escritos, bueno, están escritos en la Constitución, pero no están siendo respetados. ¿Será que ellos se van a quedar calmados y callados, así como las mujeres se han quedado calmadas, calladas y aguantando todo? Para nada. Le quitas a ellos un fin de semana y ya se trifulca. Ujú. Claro, exactamente. Sí, a eso yo también mi comentario con esta discusión con esta persona, de que muy aparte, así como decía Graciela, de la ley, de la letra, en realidad que se haga efectivo o que en realidad se cumpla, eh, todavía hay un tramo muy largo para alcanzar eso. De hecho, hubo un reportaje eh, de la BBC, me parece,
que decía que para lograr un sistema feminista todavía faltaban 300 años. Y esto se debía a que a pesar de que han habido avances, todavía ha habido avances, pero vamos, como hay un dicho que dice que va un paso para adelante y dos para atrás. Porque entonces así el alcance de lo que pasó con Roe versus Wade en los Estados Unidos y que han habido varios casos en relación donde vemos un retroceso bastante grande en relación a los derechos de género. Entonces, bueno, ve que todavía lo que mencionaba Matías de lo que pasó, lo que está pasando en Uganda, ¿no? Entonces vemos que en realidad eh, falta mucho, mucho camino que recorrer. Kevin, ¿Sí? fue Guterres de las Naciones Unidas que Ajá, dijo eso. Gutiérrez, sí, Gutiérrez, exacto. Pero yo vi el artículo en la BBC, me parece. Pero sí, Seguro. sí. Pero eso. Bueno, y volviendo acá al tema de los cargos políticos y de liderazgo masculino, en el 2021 habían solamente 22 mujeres como jefe de Estado de 193 países. Entonces vemos que todavía hay una gran brecha, ¿sí? Aquí hay otros datos, que el 51% en los Estados Unidos las mujeres representan el 51% de la población, pero solo el 27% ocupa los escaños del Congreso. Este, Solo 30% en los escaños estatales y solo hay 12 gobernadoras mujeres de los 50 estados. Ahí Marco lo envió. Ah, no, era de CNN. Ah, ya, por ahí. Sabía que lo había leído, pero no me acordaba de dónde. Gracias, Marco. ¿Algún comentario acá sobre esto? ¿Cómo ven estos números? Yo quería decir que es que ese número, lo que tú explicabas, representa que aunque ya estén las normas y las leyes para la igualdad y eso, la mentalidad todavía está atrasadísima en aceptar eso. Por ejemplo, no tiene que ver con los cargos políticos, pero yo ahora que te escuchaba hablar, yo pensaba, porque yo siempre me he hecho esta pregunta, o sea, ¿por qué cuando hay una separación y hay hijos de por medio, le dan la prioridad a las mujeres de quedarse con los hijos, la custodia? Entonces, o sea, es como más, los casos raros son los hombres que se quedan con los niños. Entonces yo decía, es porque tenemos esa percepción en la mente que las mujeres son más cuidadoras. O sea, que, que los hijos con la madre tienen menos riesgo y posibilidades de tener como carencias emocionales, afectivas, de cuidado, de higiene y eso, porque tenemos en la mente que el hombre no está para cuidar a los niños de esa forma, o que no tiene ese don, entonces cuando una mujer se separa y deja a los hijos con el papá y tiene, o sea, vive su vida, o sea, tiene su vida, trabaja todo y los visita cada 15 días o algo así como generalmente es al revés, entonces ella es juzgada y le dicen, no, esa mujer cómo deja a sus hijos, ¿sí me entiendes? Porque yo lo he visto también, que dejan a sus hijos, mira, la dejan buscando que le pase algo, que le hagan daño, buscando que no sé qué, no tiene corazón, o sea, son muchas frases que dicen. Y también, y es por eso mismo, porque, y las mujeres luchan y pelean y dicen, no me quedo con mis hijos porque tienen eso arraigado en la mente de que los hijos son de la mamá, nada más. O sea, eso está en la mente arraigado. Sí, sí. Eso está internalizado en nuestras mentes. En realidad que sí. Y es por eso que cuando en cierta forma la mujer eh, comete un acto eh, de agresión en relación a un niño, tiende a ser más,
Severo el castigo. más severo o se considera más severo, porque en realidad, por eso, porque se tiende a pensar de que la mujer tiene ese don de la madre, eso de cuidado de los niños, que cómo entonces va a hacer eso, entonces se juzga más. Y en relación volviendo acá al punto que estábamos mencionando, volviendo acá, esto lo vimos en los Estados Unidos y vamos a Latinoamérica y América Central, vemos que las mujeres ocupan el 30% de los escaños parlamentarios, eh, que según el informe del CEPAL, ha habido un aumento en la última década de un 8%. Entonces, vemos un aumento, pero vemos que es todavía bastante lento, ¿no? Entonces, aún cuesta ir rompiendo esa, esas expectativas de género, esas ideas que nos limitan, y más en estos temas de liderazgo. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? ¿Otro alcance? A mí me parece interesante ese punto, ¿no? De siempre existe el juicio, la crítica cuando una mujer está en una postura alta y el error de una mujer es como dice Cindy, gravemente juzgado o severamente. Entonces, pienso que a veces son formas de sexismo que nosotros tenemos en nosotros mismos, digamos, ¿no? Que han sido inculcadas o que han sido cultivadas por nuestra cultura, por nuestra familia o qué sé yo, la sociedad misma, pensar de esa forma, pero pienso que con el mensaje que nosotros tenemos delante de nosotros, que el Señor cariñosamente nos ha mostrado, pienso que es importante empezar a cuestionar por qué incomoda, por qué se juzga severamente en caso de las mujeres, por qué em, nos oponemos a la igualdad, por qué estamos tan cómodos en esa posición ahora. Pienso que es importante empezar a cuestionar cosas. Perdón, fíjate qué tremendo, porque aún nosotros que hemos estudiado, y Solange más que muchísimos de nosotros, tuvo un lapsus linguis. Ella dijo, el error es juzgado. No es un error, es la actitud que toma la mujer y se toma por error. O sea, lo tenemos tan internalizado en nuestra mente que salió eso sin pensar. Y es como piensa la sociedad. Por ejemplo, ese es un ejemplo, me parece muy bien, observar y cuestionar esos asuntos. Exactamente. Vamos a avanzar un poquito, todavía nos toca bastante cosa. Otro punto, el que vamos a ver es la cultura de la victimización. Se dice que las mujeres que son víctimas de violencia de género, a menudo se les culpa por lo que les sucede, en lugar de culpar a los perpetradores. También se espera que las víctimas perdonen a sus agresores y sigan adelante en lugar de buscar justicia. Esta cultura crea una atmósfera de impunidad para los perpetradores y hace que las víctimas se sientan avergonzadas y estigmatizadas. Y con referente a este punto, me gustaría que eh, hace hace un par de semanas, eh, en mi teléfono, bueno, como en el teléfono de la mayoría, a veces Google te sugiere como noticias, ¿no? Y vi así como un título que me llamó la atención que decía eh, una ley de Marruecos. Una ley de Marruecos que juzgaba severamente las relaciones extramaritales y el adulterio, pero en general. Pero decía el reportaje que las feministas estaban en contra de esa ley. Y me llamó la atención porque yo decía, pero si en realidad según lo que yo vi, lo poco que había visto de la ley, era que
trataba todas las relaciones extramatrimoniales y el adulterio por igual, sin importar el género, porque entonces las mujeres o porque las feministas se oponían a él. Y leí el artículo y entendí. Y era que eso lo que hacía era privar a las mujeres de poder denunciar violaciones. Porque en caso de que una mujer de Marruecos sea abusada y ella vaya y coloque la denuncia de que fue abusada, pasa de ser víctima a ser este, perpetradora por ser una adúltera, porque esta ley la toma como una adúltera. Entonces, este, esto, el movimiento feminista allá en Marruecos quiere cambiar ciertas condiciones de esa ley porque lo que hace es que las víctimas, este, se callen y no denuncien todos los actos de violencia de género, las violencias sexuales, por temor a ser consideradas ellas, este, eh, se me fue la palabra, perpetradoras, adúlteras. Y, y qué loco cómo se vende, ¿no? O cómo se ve y cómo el patriarcado te va lanzando todas estas ideas y cómo nuestra mente, crea esas cuestionaciones y que todo lo que la mujer hace en cierta forma está mal, es algo completamente loco y absurdo. ¿Alguien iba a comentar algo? No, yo iba a comentar eso, que bueno, echa la ley, echa la trampa, o sea, está realmente pensada en contra de las mujeres y cómo uno, con esa mentalidad que traemos todos, no nos damos cuenta, porque a ti te llevó tiempo y yo creo que si no lo hubieras explicado, yo tampoco lo hubiera entendido. Porque claro, nos vamos con la finta, no, no nos damos cuenta de los engaños y es tremendo porque lo tenemos tan incorporado en nuestra mente que que no nos damos cuenta y así están pasando las cosas. Exactamente. Y bueno, aquí entra todos estos temas culturales como la burka, que las mujeres se tienen que cubrir el cabello, porque el cabello, desde los tiempos antiguos, representa un símbolo de la sexualidad femenina. Entonces, si la mujer muestra el cabello, entonces tienta al hombre, entonces hace pecar al hombre, y entonces ella es la mala. Entonces, es toda esta connotación que una cosa eh, conecta con otra para tener una postura opresora hacia la mujer. Algo que se mencionaba allí, ¿sí? Sí, justamente con lo que acabas de decir ahora, está también la otra parte de cuando las mujeres, hace un par de años escuché a una mujer adventista, una señora, decir, tengo que estar haciendo ejercicio, tengo que mantenerme en forma porque si no mi marido me va a ser infiel. Entonces, si no, él se va a ir con otra. ¿Cuán popular y común es este concepto? Tener que estar hermosa porque si no, él me va a dejar. Hace como 2 días escuché otro comentario de alguien que estaba hablando justamente de esto. ¿Qué pasaría si mi marido me fuese infiel? Y esto se lo han hecho siempre las mujeres, ¿no? ¿O soportaría eso? Y ella dice, la respuesta de ella me sorprendió porque dice, em, yo creo que no tenemos que decir no, nunca, no podemos, porque si hay hijos de por medio, no se puede. Y luego dice, yo creo que sí lo perdonaría. Es que es muy diferente, me dice, depende cómo sea esa infidelidad. Si la hizo y después pide perdón y te sigue amando, te sigue queriendo y te trata bonito, pues como por supuesto que se va a perdonar. Pero si, si te trata mal y hay personas que hacen el abuso y, o sea, infidelidad, pero te tratan mal, entonces por supuesto no tienes que perdonarlo. Pero si luego viene y te trata bien y todo eso, entonces es como que está eso de perdonar. Realmente me puso muy, muy, muy triste, ¿no? Ese comentario, porque es precisamente lo que tú estás diciendo allí. De alguna manera ellas se sienten culpables
porque fue por mí, quizá porque yo no hice esto y por eso él se fue a buscar a otra. Entonces, esa misma cultura, ¿no? Que te hace sentir impune a poder ver que realmente hay una infidelidad y que realmente hay un abuso allí. Correcto, entonces cambia las posiciones del acto, ¿no? Entonces, la culpa no es del hombre que en realidad tomó la decisión él por su cuenta de, de echar su matrimonio abajo y que no le importe nada y hacerle daño a su familia, hacerle daño a su esposa, hacerle daño a sus hijos. Entonces la culpa recae sobre la mujer, que seguramente ella no la atendía, que seguramente ella no hacía lo que él quería, que entonces, y ponen cualquier excusa para en cierta forma traspasar la culpa a la otra persona. Sí, yo en base a lo que está diciendo Edita, a mí me gustaría aportar una cosa. Nosotros tenemos un mal concepto de lo que es una víctima. Pensamos que una víctima es aquella persona que solamente sufre y que, bueno, para remediar hay que cambiar a la otra persona. Pero ya, en realidad no es solamente eso. Una víctima necesita de los cuidados y la protección para que lo que le pasó no vuelva a acontecer. Y yo pienso que realmente tenemos una visión muy errada de lo que es la víctima. No hemos aprendido eh, que tenemos una víctima y que eso nos muestra lo mal que está el sistema, pero nos hemos olvidado de la persona misma, la afectada. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hacemos por esta persona? Leyes, está bien, las leyes están bien, pero realmente las leyes, como ustedes han visto, son solamente como en papel. El papel aguanta todo, pero la persona sigue ahí, sigue sufrida. Y una víctima, con cualquier daño que haya sufrido, nunca vas a remediar esto. Entonces necesitas poder educar a esta persona, a la víctima. Entonces es importante que se entienda esto. La víctima necesita ser preparada para que ella misma también sea capaz de evitar los propios amenazas después de otra persona en base a engaños. Si ella no concibe, por ejemplo, la diferencia entre cuidar de sí misma y cuidarse para estar con la otra persona, o sea, estamos en el mismo círculo vicioso. Exactamente. Gracias, Sol. Eh, ya, un segundito. Sí, en efecto, entonces, pasa mucho, ¿no? Como en cierta forma estaba diciendo Solange, que eh, hay que cambiar esa postura o esa idea de lo que es una víctima, ¿no? Que, que en realidad no tenemos ese concepto bien claro y a veces tildamos mal en relación a esa idea. Hablando sobre la victimización, hay una expresión que me llama mucho la atención que le hemos visto y leí un concepto y me gustaría compartírselo, ¿no? Quizá haya un poco de, de revuelo, no sé. Vamos a ver. Existe una expresión que se ocupa mucho por el patriarcado o por los machistas en relación a todas a toda la idea feminista, a todo el planteamiento feminista, que dicen que la violencia no tiene género. ¿Qué piensan de esa frase, esa expresión? Pero ¿en qué contexto, Kelvin? ¿Qué contexto? O sea, yo no sé qué quiere decir eso. O sea, no sé qué quiere decir la violencia no tiene género. Ah, ¿no, no has escuchado esa expresión? Pues yo la he visto a veces en ocasiones de que cuando casualmente, la semana pasada, mi cuñada subió una foto de una noticia donde una señora se dio cuenta que su marido le era infiel y le dio con una olla de presión, ¿ya? Porque tenía mucha ira. Entonces,
todo el tema de la noticia fue lo violenta que fue ella, pero nadie que yo cuando leía la noticia, yo ni mejor ni comenté nada en el grupo porque termino yo ahí. Pero nadie, o sea, nadie decía nada de que él tenía una relación extramatrimonial, porque a él también, o sea, igual uno no puede reaccionar así tampoco tan violento, pero yo me imagino la ira, ella es un ser humano, sintió rabia. Entonces, cuando hay, ese era un ejemplo, bueno, cuando yo muchas veces veo cuando hay agresiones de mujeres hacia hombres, que también las hay, entonces cuando dicen ahí que la violencia no tiene género, o sea, que yo creo que sí, o sea, independientemente de lo que sea, uno sea mujer o hombre, uno puede andar agrediendo a las personas, no sé, Ya, es mi punto. ya en el contexto que yo lo estaba planteando, es que, porque a mí también me lo han dicho, cuando se habla sobre la tasa de femicidio, cuando se trata sobre la violencia de género, cuando se utiliza esa frase, violencia de género, eh, los machistas o los que se oponen al feminismo, los que quieren seguir perpetuando la idea del patriarcado, dicen que eso es política, que es una propaganda de la izquierda y bla, 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 porque sencillamente la violencia no tiene género, que no existe esa condición de que sí, efectivamente, hay mujeres que matan, Ah, no, pero ya también entendí tu matan a... punto. Ajá, Claro que sí, tiene género, sí, eso no es invento. sí. O sea, ya entendí lo que tú querías preguntar. No, no, Sí, no, no. eso, en ese contexto iba la pregunta. Bueno, Claro, no, pero eso sí es real, los feminicidios, porque, o sea, yo pienso que igual, o sea, esta cultura patriarcal que pone como en una posición jerárquica al hombre y la mujer, siendo el hombre superior, y, y además que por su física, por lo generalmente es más fuerte el hombre que la mujer. Y la mujer no tiene que ser sumisa, sometida, tiene dependencia, o sea, se dan como todo el ámbito y los factores de riesgo para que haya más violencia de hombres contra las mujeres. O sea, eso sí existe y sí es real. Ya, perfecto. Sí, correcto, concuerdo contigo. ¿Algún otro comentario sobre esta idea, sobre esta expresión? Que Sí, las que cifras, perdón, avance, adelante. no, yo solo quería que repita la expresión y después comentar. Pero adelante, Graciela. Después está Perdón, César no. también. Yo antes no había entendido, porque había entendido la evidencia no tiene género. Entonces Disculpe, no cabeza. entendía. Estaba esperando que alguien contestara para ver si alguien entendía. Y no, que lo que quería decir yo es que justamente la evidencia y las cifras y las estadísticas son absolutamente concluyentes. No hay vuelta de hoja, que se agarran de un caso frente a miles de casos como para justificar de que hay violencia de los dos lados. Obviamente, todo el mundo puede sentir violencia, pero las proporciones son abismales. Correcto. Por ahí iba a comentar, creo que César. César, después yo. que, que precisamente eso que tú habías dicho al principio cuando respondiste algo de lo de Cindy, de que esto es una excusa casi siempre para decir como que no le prestemos atención realmente a la violencia de género porque la violencia de género no existe. Mira cómo hay casos donde una chica agarra y hace esto contra otro chico y así. Entonces es como una justificación para no abordar el punto de la violencia de género. Solamente eso es como una excusa. Correcto. Lo que yo iba a decir, si tratamos en ese término, desde esa perspectiva que tú planteaste, sí, claramente hay violencia de género. Y la violencia de género, por lo cual las personas están en contra, es porque va a nivel judicial. En un nivel judicial, violencia se entiende, violencia de género se entiende por la violencia que el hombre sufre de la mujer,
por el número de casos estadísticamente, Al revés, Solange. el hombre sobre la mujer. Claro, la violencia del hombre sobre la mujer. Ok, No, no, dice que sufre el hombre para la mujer. no, Dijiste ok, sí. gracias. Que la mujer sufre por el hombre, gracias. Entonces, ese tipo de violencia sí se considera como violencia de género por las estadísticas, que son muchas las mujeres y también por la brutalidad en que son maltratadas. En cambio, cuando, por ejemplo, una mujer maltrata a un hombre, el caso judicial no va como violencia de género porque es un dato muy particular y muy puntual. Por ejemplo, si por ejemplo como tu esposa te da con la olla, entonces ella va a ser juzgada como violencia física, no violencia de género, porque es un caso muy particular y es muy puntual, mientras que en los casos de violencia de género no hay razón suficiente para que la mujer sufra esa violencia. Entonces, por eso se considera violencia de género. Ese es simplemente el hecho hacia el género en este caso. Así se entiende judicialmente. Correcto. Concuerdo, gracias Solange, y concuerdo con César, y sí, yo lo veo meramente como una excusa para poder desestimar la causa feminista, ¿no? Pero investigando sobre esa expresión, me encontré con un fragmento, con una frase que volvemos a que está un concepto y siempre se transgiversa para poder darle importancia a la validez del punto del patriarcado, ¿no? Dice así, ¿no? Dice así, disculpe. La idea de que la violencia no tiene género es importante porque ayuda a eliminar el estigma y la vergüenza social con que la víctima de violencia, no, la vergüenza asociada con ser víctima de violencia, independientemente del género. También puede ayudar a romper estereotipos de género que sugieren que los hombres son inherentemente más violentos que las mujeres o que las mujeres son inherentemente más débiles y necesitan ser protegidas. Entonces, me gustó en cierta forma esta frase porque este, eh, la idea de que la violencia no tiene género debería ayudar a romper esos estigmas y esos estereotipos que existen de género, pero no a fomentar la idea de que la violencia de género es mentira. No sé si me voy a entender. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí, pero creo que en el Repite, fondo repite. está ocultando eso mismo. ¿Cómo? En el fondo, que creo que en el fondo está ocultando el mismo razonamiento que estamos cuestionando. Creo que Ya, debes repetir. lo repito. ¿Sí? Dice, la idea de que la violencia no tiene género es importante porque puede ayudar a eliminar el estigma y la vergüenza asociado con ser víctima de violencia, independientemente del género. También puede ayudar a romper los estereotipos de género que sugieren que los hombres son inherentemente más violentos que las mujeres o que las mujeres son inherentemente más débiles y necesitan ser protegidas. Cindy. Yo creo que esa, no sé, yo no estoy de acuerdo con esa frase. Porque es que tú quieres que tenga un estereotipo, pero es que en la realidad yo tengo una cosa que, habrá el caso que habrá mujeres más fuertes, pero en realidad si me pongo a pelear con un hombre pierdo. O sea, por ejemplo, si uno está, no sé, no comparto mucho con esa frase, pero no sé cómo explicarlo ahora. Yo creo que es una manera que está tratando de poner bonito algo y de justificar algo que realmente se desdice con los hechos reales. O sea, está tratando de suavizar la óptica de los que usan esa frase, tratando de buscarle un lado bueno, pero la verdad no me convence para nada. Yo lo veo como una trampita. Yo lo veo como un sesgo realmente, porque se supone que esa expresión que acabas de leer tiene la idea de romper los sesgos, los estereotipos o
los sesgos o estereotipos que hay en la sociedad sobre que la mujer es débil, el hombre es más fuerte, y el otro era sobre de que esa vergüenza de las mujeres ser víctimas. Pero eso no se va a vencer simplemente por cambiarle el nombre a esa ley o negar que hay esa violencia de género. Yo pienso que realmente la vergüenza se va a vencer a medida que más personas se sumen a denunciar lo que está mal. Tienen que entender lo que está mal, tiene que ser denunciado. Y lo que es los estereotipos, eso es un hecho evidente en este caso, en cuando se habla de violencia, es un hecho evidente que el hombre es más agresivo que la mujer. Y en ese estado, para que la mujer llegue a ese estado de vulnerabilidad, ha sido instigada, ha sido abusada muchas veces al punto de perder esa fortaleza, esa confianza en sí mismo. No es que la mujer lo sea. Entonces pienso que esa frase está negando algunas cosas y como dicen, también pareciera que está tratando de ocultar esto a través de palabras más nobles, por decirlo de Más alguna manera. sutil. Ok. Sí, concuerdo en parte César, con su... creo que tiene la ¿Sí? mano levantada. Ah, que no veo las manos. Ah, perdón, ¿Quién? te ayudo. Yo lo que quería decir era que ellos te están intentando vender un falso argumento en favor de una falsa igualdad. ¿Sí me entiendes? Es básicamente eso. Ellos te están vendiendo ahí una falsa igualdad. No, no te están diciendo la realidad de las cosas y como dije antes, o sea, intentan venderte este argumento para desestimar los casos de violencia de género reales que existen. Perfecto. ¿Algún otro comentario? ¿No? ¿Ninguno? Creo que no. Ya, perfecto. El tuyo falta. El mío. Perfecto. Sí, concuerdo en parte con los comentarios que ustedes mencionan. Y sí, se ve una idea, eh, pero es utilizado efectivamente, como había dicho al principio, como con esa idea de poder desestimar la causa feminista, ¿sí? Y poder ocultar y seguir perpetuando o fomentando toda esta idea patriarcal o de poder ellos poder mantenerse en el poder y seguir vendiendo sus estereotipos y toda su poderío social, efectivamente. Kevin, fue esa la conciencia que lideró el movimiento Me Too, ¿no? Sí, sí, ¿Dónde lo ves exactamente. ese movimiento ahora? ¿Cómo? ¿Dónde lo ves el movimiento ahora? Cómo lo veo? ¿O dónde El lo veo? movimiento Me Too, ¿se murió o todavía sigue? ¿Cómo lo percibes? Yo creo que todavía sigue. Me parece, pero sí no quizás con el mismo impulso con el que se originó. No sé qué considera usted. Claro, sí, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Con el caso de Depp, la cosa fue bastante fuerte, yo creo, ¿no? Aunque los esfuerzos siguen adelante y habrán escuchado de que Harvey Weinstein, que el productor, ¿no? de películas, Ujú. em, fue sentenciado otra vez ahora. Eso es, digamos, una victoria, ¿no? Para el movimiento Me Too. Em, y a menudo aparecen, todavía aparecen actrices que van al público Sí, y que tratan de dar un ejemplo justamente opuesto a lo que dice aquí esa cita, ¿no? Aunque también concuerdo que eso es la realidad. exactamente.
Exactamente. Quiero mostrarle acá una idea de cómo también a ver acá. Esto me gustó mucho, lo saqué de un artículo. Magdalena Furtado es la representante de la ONU de las mujeres en Uruguay, ¿no? Y ella habla un poco sobre esa mala concepción que existe de que el feminismo es opuesto, dice, no. Muchas veces se piensa que el feminismo es lo opuesto a machista. ¿Y qué es lo que es machista? Ser machista es esa idea de poder doblegar a la mujer. Entonces se piensa que la feminista, su idea es poder doblegar al hombre, ¿sí? Entonces ya dice, y no, son dos conceptos totalmente distintos, porque el machismo lo hace es para promover la superioridad del hombre, la dominación del hombre frente a la mujer, y el feminismo lo que defiende es justamente la igualdad de derechos y las oportunidades entre hombres y mujeres. Entonces ella enmarca acá esa diferencia y recuerda un poco lo que decía Parminder en su estudio pasado, de que a veces se piensa que lo que se quiere instaurar es un matriarcado. Y ahí lo que haríamos es entrar en una misma, este, en un mismo juego. Y no es exactamente lo que se quiere, por lo que nosotros en cierta forma estamos luchando, sino que estamos luchando por la causa feminista radical, que la idea es es defender justamente la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. ¿Cómo ven eso? Sí, sabes, y justamente por eso me hace recordar el concepto de sororidad. Creo que lo dije bien, ¿no? Sororidad. ¿Cómo? Sororidad. Sororiedad, ajá, algo así. Tengo problema con mencionar esa palabra. Pero bien, la idea es esa, ¿no? De la hermandad. Entonces, entre las feministas, tenía que ser un punto fuerte entre ellas, sobre todo las feministas radicales. Y primero tenían que verse a ellas mismas el sexismo dentro de ellas y combatir todas esas formas de desigualdad. Ah, esto me trae la idea porque estoy leyendo ese libro y en ese libro habla de eso, de que como ellas tenían que ver la clase, no solamente era la igualdad entre hombres, sino que ellas tenían que ver también la clase, las mujeres pobres, que no solamente era lograr las mujeres blancas de Estados Unidos lograr esa igualdad, sino que tenían que ver a las mujeres negras también, la desigualdad que había en ellas, contra ellas, el racismo y todo eso. Y para eso ellas tenían que tener ese concepto de sororidad fuertemente, porque era un asunto de eliminar todo tipo de desigualdad. Entonces el feminismo lo que viene a hacer, me gusta el concepto que dio Parminder, es como ese gobierno, es ese eh, forma de gobierno que es tan contraria, que es tan distinta a lo que el machismo es. Y el machismo ya lo dijiste allí, ¿no? Superioridad, jerarquía y todo que tiene que ver con poder, cosa que el feminismo no es esa la idea que trae. Por eso es que el feminismo no solamente es para mujeres, sino que es para todo el mundo. A todo el mundo. Correcto. Marco creo que quiere decir algo. Sí. Sí, en respuesta o adición a esa cita que pones ahí, que creo que ya lo mencioné otro día, que la ministra de Exteriores de Alemania, Baerbock, ella al comienzo del mes no declaró que Alemania va ahora a hacer una política de exterior feminista. Y me sorprendió que tenía que defenderlo, ¿no? Justamente tenía que explicar que no se trata de, como dice aquí en la cita, no se trata de un concepto antimachista o digamos lo opuesto al machismo, es el feminismo, sino que, ¿no? Y justamente lo que dice ella aquí,
que el gobierno entonces publicó en su página web un comentario que dice, no, la discriminación estructural sigue prevaleciendo en muchos lugares del mundo. La política exterior feminista contrarresta esta situación, empezando por sus propias filas. Entonces, esa necesidad de aclararlo y educar a las personas qué es feminismo y qué quiere y qué no, no es lo mismo como machismo solamente hecho por mujeres. Me pareció muy interesante. Y Claro, también añade ahí que el gobierno añade que Alemania entonces le sigue el ejemplo de Suecia, Canadá y México, donde ellos también habían declarado ya una política exterior feminista. perfecto. Ese concepto de que el feminismo es igual al machismo, solo que cambiamos los roles, la mujer sobre el hombre, es un concepto, en un libro lo leí, pero no recuerdo qué libro, que decía que los hombres juzgan de acuerdo a su condición. No sé si conocen ese dicho, el ladrón juzga de acuerdo a su condición, porque él es ladrón, piensa que los demás también son y le van a tratar de robar. Entonces es lo mismo que él piensa, como él fue opresivo, entonces ahora que la mujer tenga esa libertad, esos derechos, ellos también piensan que ellas van a ser opresivas y no entienden ese concepto y tienen miedo a esas consecuencias y es por eso que incentivan este concepto, aunque en realidad sí pueden entender el concepto de igualdad, solo que le tienen miedo a la pérdida que van a tener. Claro. Igual ella aquí, uy, no lo coloqué, disculpe. Ella indica que no es un tema, que no es una cuestión interpretativa, que no es que ella le está dando una interpretación al feminismo bajo estas características. Ella dice que están claramente definidas por el diccionario de la Real Academia Española, que dice que el feminismo eh, es el principio de la igualdad de derecho de la mujer y el hombre, y el movimiento que lucha por la realización de este principio. Y dice que en la misma RAE, en el mismo diccionario, define que el machismo es la actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres y forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón. Entonces, ella aquí lo deja aún más claro que no es un tema de interpretación, no es algo que ella lo está interpretando de esa forma, sino que a nivel conceptual es así. El feminismo no es un antimachismo o un machismo disfrazado o cambiando el líder del machismo, sino que es justamente defender la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Entonces, eh, una pregunta que se me hizo es por qué entonces hay mujeres que defienden el machismo, porque lo hay. Y de hecho eso lo estuvimos, de hecho ayer en la conversa que tuvimos ayer, en la meditación que tuvimos ayer, se tocaron varios aspectos, ¿no? Y uno de ellos es la parte social, ¿no? Como desde muy temprana edad se han inculcado, tanto a las mujeres y también nos lo han internalizado nosotros los hombres, esa idea de perpetuar el patriarcado, el machismo, y nos han instaurado esas creencias machistas, esas conductas machistas, que en cierta forma es a la cual nosotros tenemos que luchar, perdón. También están lo que son los beneficios individuales. Dice que algunas mujeres pueden percibir que al adaptarse a los roles y estereotipos de género tradicionales obtienen ciertos beneficios. Que Parminder hace ese alcance en su estudio y él menciona que esta idea se vendió muchísimo hace mucho tiempo atrás, donde se engañaron a las mujeres de que el machismo les vendía una idea de libertad, una idea de prosperidad, pero en realidad lo que en realidad estaba haciendo era oprimirlas y esclavizarlas, ¿no? Entonces fue,
forma parte de estas trampas que se han ido traspasando de generación en generación y yo me acuerdo mucho de la paradoja del mono. Esa me la mostraron en una oportunidad y me gustó muchísimo porque creo que calza en este caso y cuenta de una serie de monos, colocan cuatro monos en una jaula y en esa jaula, y ponían una banana en una escalera, no sé, cuando un mono empezaba a subir las escaleras para agarrar la banana, le echaban un balde de agua fría a los monos. Entonces estos monos empezaron a actuar que cuando un mono intentaba subir las escaleras, los otros monos lo agarraban y lo golpeaban, ¿sí? Entonces en este experimento empezaron a sacar monos y a reponer monos nuevos y quitaron hasta la banana. Entonces cuando un mono intentaba subir las escaleras, los otros monos le pegaban, pero ni siquiera sabían cuál era la razón en especial. Y eso pasa en este aspecto. Entonces, a nivel social, cultural, se nos han enseñado ciertos patrones de conducta, ciertos patrones de creencia machista que han instaurado y han calado en nuestra mente, que empezamos a hacerlo y en realidad no sabemos el por qué. Solamente decimos que es porque sí y ya. Porque cuando llegamos a este mundo ya estaba eso instaurado, ya estaba eso listo y eso debería ser el curso y es lo natural. Y eso es lo que en cierta forma el feminismo viene a cambiar, es cambiar esas ideas que en realidad no son acertadas ni correctas, ¿no? Y ya, este, eh, para ir finalizando un poco, este, eh, vemos que existe también toda esta presión psicológica, como mencionábamos en la metáfora del elefante, que lo que hace es que hoy en día nosotros empecemos a descubrir y asimilar todo esto que está mal. Y es sorprendente que por mucho tiempo las mujeres lo veían como normal, que era el día a día, que era lo cotidiano, que era lo normal, y se ha estado esperando a que se le coloque un nombre para así comprenderlo y asimilarlo e internalizarlo como una violencia. Y en estos días hablábamos en casa, por un artículo que yo estaba leyendo, sobre, ejemplo, la violencia obstétrica. La violencia obstétrica, eso ha existido siempre, ¿no? Pero hasta que no se le colocó nombre como violencia obstétrica, no se vio como violencia. Se sobreentendía que era algo normal, porque tu mamá, tu abuela, tu tía vivieron esa experiencia y tú piensas que es lo normal. Entonces, este, cuando una chica va a dar a luz, entonces el entorno femenino le dice, no te vayas a quejar, no vayas a gritar, porque te van a tratar mal. Y eso es normal. Y no es así. Entonces, hasta que no se le coloca un nombre a las cosas, no lo internalizamos. Y eso me llamó bastante la atención. ¿Qué piensan acá de esto? ¿Algún comentario? Yo estaba pensando que es tan tremendo cómo se nos vendió el patriarcado, que conozco infinidad de mujeres que aceptaron ese rol porque de alguna manera les vendieron que eso les otorgaba seguridad y protección y abundancia, digamos. Y, y muchas de ellas podrían haber tenido todas esas cosas por sí mismas y simplemente se dejaron enjaular eh, por, porque las convencieron y no ejercieron sus derechos a su libertad. Entonces terminaron siendo esclavas de lujo. Y también, por otra parte, eh,
he escuchado eso de que, ok, no te cases tan pronto, por ejemplo, sino que tienes que llegar a una determinada edad cuando ya seas madura, adulta, 35, 30 en adelante, tal vez, para que te cases, pero al final viene siendo lo mismo. Hace poco, una señora embarazada dice, me dice así, ¿no? Ay, no, se quejó ante mí, ir a hacer cena, ay, esto es que todos los días ya no hay ni qué hacer, de comer, esto es de todos los días, dice, y mire, dice, y esto que me casé adulta, o sea, me casé bien mayor, dice ella, ¿no? Y no me casé jovencita, ya de 30 años en adelante, entonces, ay, no, mejor usted nunca se case. Entonces la gente llega a eso, ¿no? De que la trampa es, no importa la edad, las personas van a seguir en lo mismo, o sea, y mira, si son muy profesionales las mujeres, de igual forma como me decía alguien cuando yo era adolescente, me decía, no importa si eres profesional, siempre vas a ser ama de casa, siempre vas a tener que estar cuidando niños y siempre vas a hacer, eso no importa. Así que tu profesión la tienes que apartar, hacer a un lado por un tiempo. Entonces es como que ya está premeditado y ya tenés que ser, y tiene que ser así, no hay que cambiarlo. Entonces es realmente muy, muy duro, ¿no? Eh, y igual esto hace mucho para la reflexión y gracias, Kelvin, por la clase. No, de nada. Entonces, ya para finalizar, ¿cuáles son los puntos o las acciones que el feminismo debe hacer para desarraigar la desigualdad? No sé, hay varios puntos. Una de ellas, empezar a cambiar la cultura y la mentalidad. Eso lo hablábamos ayer, cómo funciona nuestra mente, cómo nuestra mente ha acoplado, se ha adaptado a esta idea, y también nuestra responsabilidad que a través de nuestra conducta nosotros replicar, ¿no? Y poder ayudar en este proceso de cambiar la cultura y cambiar la mentalidad, primeramente en nuestros hogares y luego en nuestros entornos. También va orientado a lo que son las políticas y las legislaciones feministas, para promover la igualdad de género y la protección de derechos. este, Luchar en contra de la violencia de género, que es algo fundamental, y obviamente el empoderamiento femenino, que las mujeres empiecen a asumir responsabilidades, obviamente, e ir rompiendo esas prisiones mentales que a veces hay o existen que no nos dejan avanzar. Eso. ¿Algún comentario para finalizar? ¿Ninguno? Perfecto. Bueno, vamos a finalizar. Me gustaría que Edita pudiera despedirnos en oración.